El webinar de día de hoy, pues vamos a abordar el tratamiento de aguas especiales, de contaminantes muy específicos. Mi nombre es Héctor García, represento a Watchwater como Business Manager en la línea de productos de filtración, absorción y químicos. Pues bueno, vamos a abordar el día de hoy uno de nuestros bestsellers, que pues es Catalogs Lite. Básicamente, pues fue uno de los productos con los que la compañía inició, como les comentaba, sustituyendo en Europa muchos pretratamientos para principalmente osmosis inversa o sistemas de potabilización a gran escala, donde pues hace muchísimos años se tenía siempre pues tecnologías tipo arena, tipo gravas, que se usaban para tratar ese tipo de contaminantes, y ahora verán cuál es la innovación que brinda Catalogs Lite para este tipo de problemáticas. Por definición, como pueden ver aquí en pantalla, Catalogs Lite pues es una media filtrante granular de alto rendimiento especificada para la remoción de pues, contaminantes que se encuentran comúnmente en la mayoría de aguas de pozo alrededor del planeta, ¿no? Hablamos del hierro, el manganeso, ácido sulfídrico y arsénico, que pues al final son contaminantes que se encuentran en la naturaleza, en el subsuelo, y que cuando queremos hacer uso de este tipo de aguas, pues nos encontramos con problemáticas de este tipo, y pues es vital contar con tecnologías de alto rendimiento para su remoción. Como medio granular, vamos a hablar un poquito acerca del concepto de Catalogs Lite y por qué representa una innovación en el tratamiento del agua. Como podrán ver en pantalla, por definición, pues Catalogs Lite es una zeolita que está recubierta con un agente catalizador, que es el dióxido de manganeso de alta pureza, ¿no? Entonces, anteriormente, pues el hierro, el manganeso, pues eran problemáticas que se solían tratar por medio de una oxidación, ¿no? Y posteriormente una filtración con gravas, arenas. Esto pues hacía que los procesos fueran poco eficientes, y fue por eso que en Watchwater pues se optó por una innovación, un desarrollo tecnológico al aprovechar la alta porosidad que se puede tener en una zeolita, y esta área superficial pues, se maximiza recubriéndola con dióxido de manganeso. Esto que nos permite tener, pues por concepto, un producto con una área superficial que nos va a dar mucho tiempo de contacto con los contaminantes que vayamos a tratar, y al mismo tiempo también realizar una oxidación autocatalítica de estos contaminantes para tener un proceso muy eficiente, ¿vale? También tiene pues esta característica que cuenta con su certificación NSF ANSI 61, lo que hace de Catalogs Lite pues una tecnología totalmente apta para su uso en aplicaciones para agua potable principalmente. Es un producto hecho en Alemania, que hoy en día pues exportamos desde Alemania prácticamente a 40 países del globo. Y retomando un poco sobre las aplicaciones, recuerden, está especificado para la eliminación del hierro, del manganeso, el ácido sulfídrico, que suele ser una problemática en algunas zonas hoteleras, sobre todo porque le confiere un olor pues bastante desagradable al agua. En el caso del hierro y manganeso, no suelen ser contaminantes peligrosos para el ser humano en ciertas concentraciones, pero sí confieren también un sabor metálico al agua. En altas concentraciones pues puede llevar a dañar todos los sistemas de distribución de agua potable, y al ser una zeolita, esto también es una de las grandes ventajas que tiene el Catalogs. En cuanto a aplicaciones, podrán ver ahí que dice que sólidos suspendidos, y esto realmente es una de las bondades que brinda también Catalogs Lite, también de la innovación que puede brindar, ya que no solamente va a catalizar las reacciones que nos permiten eliminar el hierro, el manganeso, el ácido sulfídrico, sino una vez que estos contaminantes estén presentes en forma de sólidos en suspensión, el mismo hecho de Catalogs Lite, al ser una zeolita, nos permitirá retenerlos. También con presencia de hierro podemos eliminar el arsénico en ciertas concentraciones con Catalogs Lite, también ya lo veremos más a detalle en la presentación, fosfatos y radionúcleos. Entonces, como pueden ver, en cuanto a las aplicaciones, por concepto, pues es un producto bastante versátil que nos va a ayudar a remover múltiples contaminantes
con una misma tecnología. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que son los campos de aplicación, ¿no? Ustedes se preguntarán en dónde puedo usar Catalux Lite, cuál es su valor agregado. Pues aquí en México y en Latinoamérica, Catalux Lite ha tenido un éxito brutal en cuanto es al abastecimiento municipal de agua, sobre todo por el reto que implica para los sistemas operadores o los encargados del gobierno para suministrar agua a altas cantidades. Pues las plantas municipales, sin duda, son uno de sus principales pilares de aplicación, ya que al tener procesos muy eficientes para la eliminación de estos contaminantes, se protege los sistemas de abastecimiento y se le brinda agua de muy buena calidad. De hecho, voy a regresar un poquito a la presentación, a la diapositiva anterior, esta problemática, ¿no?, que suele pasar a nivel municipal cuando el agua llega a las casas y pues tiene ese color chocolatoso poco agradable a la vista. Esa es una de las aplicaciones principales donde podemos usar Catalux Lite para abastecimiento municipal. Esta otra aplicación también es una de las más fuertes que tiene Catalux. Hablamos del pretratamiento para los sistemas de membrana, que si bien se le da mucha atención y con todo sentido a los sistemas de membranas, un sistema de ósmosis inversa poco va a poder hacer por nuestro tren de tratamiento si no se piensa en un buen pretratamiento para el sistema de ósmosis inversa. Y aquí es donde Catalux Lite también brinda un valor agregado muy importante para los operadores de sistemas de ósmosis inversa, ya que eliminar estos contaminantes previamente va a brindar costes muy bajos a la operación del sistema de ósmosis inversa y vamos a alimentar con agua de excelente calidad para este tipo de tecnología de purificación. Por supuesto, en la industria de bebidas también tenemos casos de éxito muy buenos en México y en Latinoamérica sobre la industria de bebidas, que en algunos casos no solamente buscan cumplir con las normativas locales, ya sea de México, Colombia, sino hemos llegado a conocer incluso que ellos buscan llegar a las normativas que les piden los corporativos de empresas transnacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, la industria de bebidas busca tecnologías que no solamente les permitan cumplir con la norma, sino en muchos casos superar los niveles que exige la norma para cumplir con los niveles que les exigen corporativos. Empresas muy grandes como Pepsi, Coca-Cola, que tienen esa necesidad de tener tecnologías muy eficientes para poder eliminar estos contaminantes. Por supuesto, agua de proceso, si es que vamos a alimentar alguna caldera, una torre de enfriamiento, poder eliminar estos contaminantes también va a brindar pues, mayor ciclos de concentración, evitar el ensuciamiento de estos equipos. Y en el sector residencial también Catalux puede funcionar muy bien, sobre todo cuando además de estos contaminantes se tiene presencia de arsénico. Hemos tenido retroalimentación de varias aplicaciones al sector residencial que además ha logrado eliminar el arsénico, entre otros campos que podemos optar por el uso de Catalux. Pasando un poco sobre las ventajas de esta tecnología, bueno, podrán ver en pantalla ahora pues un gránulo, ¿no? Con muy poco zoom, pero es un gránulo de Catalux Lite en donde pues básicamente se ve, ¿no?, que es una media cubierta un color oscuro, ese es el color que le confiere el dióxido de manganeso en alta pureza, y el núcleo, que bueno, no se ve, pero el núcleo de este material es una zeolita. Entonces vamos a estar aprovechando, como les decía, su alta porosidad y nos va a permitir, pues, esta primera ventaja, ¿no? Lo que es la filtración hasta 3 micras. Hablamos de una tecnología versus las tradicionales que nos va a permitir eliminar los contaminantes, pero también tener un agua con muy baja turbidez. Que eso es algo que sucede mucho, por ejemplo, con las tecnologías base arena, que si bien, pues sí, el agua podía retener, o estas tecnologías podían retener los contaminantes, pero a la salida el agua salía muy turbia. Eso es porque las tecnologías base arena pues, son muy eficientes arriba de 20 micras. Abajo de las 20 micras, Catalux Lite es superior, sobre todo por esta característica, ¿no?, que puede filtrar hasta 3 micras gracias a su núcleo de zeolita. Hoy en día, pues está consolidado Catalux Lite como la tecnología con la mejor capacidad de reducción del mercado. Hay que cuidar muy bien las concentraciones y el diseño para poder lograr tener la máxima capacidad de remoción. Para la mayoría de las aplicaciones, como hierro y manganeso, hablamos de eficiencias cercanas al 99.9%, por supuesto con un correcto diseño, una correcta operación.
También otra de las ventajas que tiene este producto es que es compatible con múltiples oxidantes. Como bien sabemos, hay algunos países donde son regulados ciertos oxidantes, por ejemplo, el permanganato, que es un poco regulado. Entonces, hay algunas tecnologías que pues, solamente podrían trabajar con ciertos oxidantes. En el caso de Catalux Light, podemos tener una tecnología que es compatible con múltiples oxidantes, incluido, pues, por supuesto, el hipoclorito, que es de lo más usado. También se ha trabajado catálogos con pastillas de tricloro, peróxido, permanganato, por supuesto, que es de lo más clásico que se ha usado, ozono. Entonces, hablamos de una tecnología que nos va a permitir, pues, trabajar con todos los oxidantes que se usan actualmente. Y bueno, esta es una de las ventajas más interesantes que tiene el material, ya que es una tecnología muy resistente. El núcleo y el aglomerado, el recubrimiento están muy bien amalgamados al núcleo de zeolita. Es un material muy resistente que nos va a poder dar un tiempo de vida útil de 7 hasta 10 años. Obviamente esto con una correcta operación y con un correcto diseño de acuerdo a la carga de que estemos tratando. En la tabla inferior, pues vamos a ver lo que son las capacidades de remoción que tiene Catalox Light para contaminantes como son hierro, manganeso y ácido sulfídrico. Es importante mencionar que estas capacidades de remoción se deben de considerar en los diseños en el caso de que nosotros no optemos por el uso de un oxidante previo. Es decir, cuando lleguemos a un punto de saturación, que bueno, aquí están definidos, ¿no? Para el caso de hierro, hablamos de 85 gramos por pie cúbico, para el caso del manganeso 42 gramos por pie cúbico, y para ácido sulfídrico 14 gramos. Cuando lleguemos a esta saturación, pues Catalux va a necesitar una regeneración intermitente, y eso pues nos hará pues, tener que parar el sistema, usar una solución regenerante, que puede ser oxidante, y con esto volver a operar. Sin embargo, si nosotros queremos evitar este proceso, podemos optar por una oxidación continua y el medio va a ser libre de regeneraciones. Esto también es una gran ventaja, que Catalog se puede regenerar en continuo, dando continuidad al sistema de producción de agua tratada. Hablemos un poquito del funcionamiento. ¿Cómo es que Catalog Slide puede retener los contaminantes con tan alta eficiencia? Bueno, podrán ver en pantalla un esquema de funcionamiento, por ejemplo, para el caso de hierro 2, donde pues realmente es una explicación un poquito sencilla del funcionamiento de Catalog. Sin embargo, vamos a ver algunas propiedades que lo hacen muy interesante. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en aguas de pozo no solamente hierro estado más 2, sino en otras valencias. Pero en este caso, el funcionamiento sería, pues bueno, lo que hace el hecho de Catalog Slide, lo vemos hasta la parte tercera cuando llega a la filtración. Sin embargo, como les comentaba, Catalog Slide se puede usar por medio de una regeneración continua. Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿No? En el caso de tener hierro en valencia más 2, vamos a tener pues el uso de un oxidante que nos va a cambiar la valencia por ejemplo, del hierro a estado más 3, que está en su forma insoluble, y posteriormente lo podemos filtrar estas partículas con Catalog Light. Sin embargo, ¿qué sucede? Los procesos de oxidación de este tipo de metales suelen ser reacciones muy lentas. Y en la mayoría de los casos, estas reacciones no son completamente eficientes, es decir, siempre se llegan a tener trazas de contaminantes que no se oxidaron completamente. Ahí es donde Catalog Slide cumple una función de pulimiento y hace que el proceso sea muy, muy eficiente. ¿Qué sucede? En caso de que la oxidación en esta primera parte eh, no se haya dado con el tiempo de contacto, que es una reacción muy lenta, y lleguen a tener trazas de hierro que siguen forma soluble, el recubrimiento catalizador de Catalog Slide va a brindar una oxidación autocatalítica dentro del lecho que nos va a permitir que todas esas trazas que no se hayan logrado oxidar previamente las vamos a eliminar en el mismo lecho de Catalog Slide y al mismo tiempo las partículas que ya precipitaron filtrarlas. Todo como proceso. Esto pues es una innovación principalmente porque normalmente los consumos de oxidante al usar Catalog Slide suelen ser mucho más bajos versus otras tecnologías tradicionales. Esto pues nos va a permitir tener un costo operativo muy bajo. Pero al mismo tiempo, el proceso de oxidación, si es que no se realizó con completa eficiencia, Catalog Light va a terminar de cubrir
esta eliminación de los contaminantes gracias a su alta superficie de contacto y su recubrimiento autocatalítico. Entonces, esto nos permite, gracias a estas bondades de tecnología, pues nos permite tener un proceso muy eficiente y además obtener agua con muy baja turbidez, ya que estaremos eliminando todos estos contaminantes que precipitaron en su forma sólida, retenerlos en el mismo lecho de cata. Aquí les presentamos básicamente las condiciones generales que son muy importantes tomarlas en cuenta al momento de diseñar lechos con Catalux Light. Como podrán ver, pues las condiciones generales, hablamos de Catalux Light, pues se tiene que colocar en un lecho presurizado, un lecho empacado, que normalmente se recomienda, por ejemplo, aquí vemos un diagrama típico, ¿no? Para un tanque que bien puede ser de acero al carbón, por ejemplo, donde pues tenemos las toberas que van a hacer el proceso de difusión del agua. Entonces, las toberas normalmente se recomienda que se cubran con grava sílice, esto con el objetivo de evitar que pues, los granulados, que son un poco finos del Catalog Slide, puedan, digamos, viajar por medio de toberas y salir del sistema. Entonces, lo ideal siempre es cubrir los difusores inferiores, o los colectores, o las toberas, con grava para evitar pues que haya pérdida de material durante la operación. También Catalog Live normalmente se empaca entre un 50 a un 65% aproximadamente de la altura de parte recta, y se le deja un espacio libre de expansión que va del 30 al 40%. Este espacio libre pues nos va a permitir al momento de retrolavar pues que la cama pueda tener una expansión correcta y que gránulo con gránulo empiecen a chocar para tener una limpieza mecánica y se logre una correcta lavado En cuanto a las condiciones que acepta el lecho de Catalog Slide, pues como ven, en cuanto a pH, pues hablamos de pH entrada que puede entrar el sistema entre 5.8 y 10.5, el espacio libre de expansión o también conocido como franco bordo, lo que comentábamos, está entre un 30 y un 40%. Recomendamos siempre mantener una profundidad mínima de la cama, esto para tener un tiempo de contacto mínimo con agua de 75 centímetros como mínimo, y la óptima en general para la mayoría de las aplicaciones son 120 centímetros. La profundidad óptima de la cama, obviamente el tiempo de contacto será mucho mejor si optamos por esta profundidad. Este criterio del tiempo de retrolavado es uno de los más interesantes que quizás no vimos en la parte de las ventajas del producto. Pero recuerden que les comentaba que Catalog Slide es una tecnología muy resistente que nos permite tener tiempos de vida de entre 7 y 10 años. Este tiempo de vida, como les comentaba, se da gracias a una alta resistencia que tiene el material. Y esto también va ligado a los retrolavados. ¿En qué sentido? Catalog Slide, al ser una tecnología muy resistente, nos permite retrolavar con alto caudal, con mucha fuerza para expandir la cama, y esto hace que los retrolavados sean muy cortos. Por supuesto, esto se traduce a nivel operativo pues, en mucho menos consumo de energía, en mucho menos consumo de agua para lavados, y eso definitivamente es una ventaja competitiva muy importante de este producto, ¿no? Hoy en día, con el estrés hídrico que se presenta en el mundo, pues ahorrar agua se hace vital, y tener tecnologías que requieran poco uso de agua se hacen también muy imprescindibles. Entonces, en el caso de Catalog Slide, siempre que optemos por un retrolavado óptimo, los tiempos van a ser muy cortos, de 10 a 15 minutos. Lo mismo con la parte del enjuague, los enjuagues también son bastante reducidos, de 2 a 3 minutos. Y por último, pues estos dos criterios que hay que tener en cuenta siempre para los diseños: respetar las velocidades de servicio. Nosotros recomendamos una velocidad mínima o carreras de velocidad que va de 4 galones por minuto cuadrado como mínimo, y como máximo 12 galones por minuto pie cuadrado. Cada uno de estos criterios tiene su porqué. En el caso de la velocidad mínima, respetar los 4 galones por minuto pie cuadrado nos evita que la media se canalice pues de manera muy constante. Entonces, si nosotros operamos a 4, vamos a evitar que la canalización suceda muy rápido. Y para el caso de la velocidad más alta, de 12 galones por minuto pie cuadrado, esta carrera de filtración de 12 galones por minuto digamos, es la máxima
para evitar tener pues, una caída de presión muy elevada en el sistema, que realmente no haya suficiente contacto del agua con el lecho de Catalog Slide, y esto, digamos, se abate si trabajamos como máximo a 12 galones por minuto pie cuadrado, que también nos da un tiempo de contacto mínimo para tener un agua de buena calidad. Y, por supuesto, los retrolavados, que es uno de los criterios más importantes que veremos a continuación, que van desde los 10 a los 12 galones por minuto de pie cuadrado. Estas temperaturas, como cualquier otro fabricante, normalmente se colocan de acuerdo a los datos que se obtienen de la fábrica, normalmente en Estados Unidos, en Europa, donde se suelen tener temperaturas. Sin embargo, parte de la labor que hacemos en Watchwater México pues ha sido tropicalizar todas estas velocidades a los requerimientos y a las temperaturas que hay en México, en Latinoamérica en general, y hemos desarrollado, pues ya verán más adelante, una tabla que nos va a permitir definir la velocidad de retrolavado de acuerdo a la temperatura con la que vayamos a realizar este proceso. Ahora, hablando un poquito sobre, continuando la parte de la operación, realmente es muy sencillo cómo se vería ya el tren de tratamiento en el caso de que optemos por no parar el lecho para regenerar, es decir, optar por que el lecho de catalogal sea libre de regeneración, ¿no? ¿Y cómo se vería? Pues realmente es muy sencillo. El punto de dosificación, un punto de inyección de oxidante, como comentábamos, pues podemos trabajar con peróxido, podemos trabajar con cloro, con permanganato, y en esta tabla del lado derecho, dosificación, regeneración, son las dosis de oxidante que se recomiendan para cada ppm de hierro, para cada ppm de manganeso y de ácido sulfhídrico. Estas dosis solamente consideran la oxidación de los contaminantes mencionados en la tabla. Sin embargo, es importante que en el caso de que la matriz de contaminantes que estemos tratando tenga la presencia de otros compuestos que también son susceptibles a oxidación, se puede incrementar estas dosis recomendadas para estos contaminantes con el objetivo de que el lecho de Catalog Slide pues, se regenere de forma continua, de forma muy eficiente. Posteriormente a este punto de inyección de oxidante, pues recomendamos, ¿no?, generar cierta turbulencia para que haya un buen contacto entre los contaminantes eh, y el oxidante con, por ejemplo, un estador estático, un serpentín, y de acuerdo a las cargas de contaminantes que estamos tratando, podríamos también pensar en un tanque de contacto. Posteriormente de este proceso, pues ya podemos pasar a un lecho de Catalog Slide debidamente dimensionado, y pues es realmente muy sencilla la forma en la que podemos operar el sistema de Catalog Slide. En este modo de operación, lo que asumimos es que el sistema será libre de regeneración y que sea pues, adecuado o que sea seleccionado un equipo de dosificación eh, debidamente bien dimensionado para poder brindar estas cargas de oxidante de acuerdo a los contaminantes. En general, ¿cuál es la regla que nosotros siempre recomendamos para que Catalog Slide se esté regenerando de forma eficiente en operación continua? Principalmente es asegurar que haya un ppm de residual de cloro libre a la salida del sistema. Con este criterio nosotros pues ya aseguramos que no solamente estamos dosificando solamente para ciertos contaminantes, sino que en caso de que haya otros compuestos oxidables, asegurar un ppm a la salida del Catalog Slide es un indicador de que el lecho se está regenerando de forma eficiente. Y pues el otro criterio para la operación, uno de los más importantes, es la parte del retrolavado. Como verán, pues nosotros siempre recomendamos en las fichas técnicas la frecuencia que está definido de dos formas, ¿no? La primera es una frecuencia de retrolavado cada 24 a 72 horas. Esta frecuencia, este criterio, ¿no?, que colocamos es retrolavar cada 24 a 72 horas para que las canalizaciones se puedan borrar, todos los canales preferenciales que se lleguen a generar en el lecho se puedan borrar y se haya una reagrupación de los granulados de Catalog Slide para tener un flujo del agua y un contacto óptimo. Pero asimismo también recuerden que Catalog Slide, pues al ser una media que también filtra de 3 a 5 micras, puede llegar a tener cierta saturación por algunos picos de sólidos suspendidos. Es por ello que también es muy importante considerar su filosofía de operación de los retrolavados, realizar retrolavados por diferencial de presión. Generalmente este es un estándar que se sigue para la mayoría de los medios granulares y que en Catalog Slide también nos va a ayudar a operar muy bien, que es
Cuando hay una caída de presión de 7 a 10 psi, pues el filtro de Catalogs Lite quiere decir que ya se saturó, nos indica que se saturó y que necesita un retrolavado para eliminar sólidos suspendidos. Pero es importante que este retrolavado se haga de forma óptima, es decir, calcular el retrolavado óptimo que va a necesitar el sistema. Como podemos leer aquí, nos dice que pues, realizar un retrolavado siempre al inicio del arranque, ¿no? La puesta en marcha del sistema, para eliminar algunos signos que suelen tener prácticamente cualquier nido granular y también cuando la concentración de contaminantes o los suspendidos sea elevada, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, donde en las épocas de lluvia, sobre todo en zonas que son un poco volcánicas o en zonas un poco desérticas, pues hay mucho arrastre de sólidos suspendidos y a veces el sistema pudiese llegar a saturarse. Entonces es importante poder controlar esta parte con un diferencial de presión que puede ir acoplado a la válvula o a un PLC. Con esto vamos a asegurar que Catalux está limpiando de forma eficiente cuando sea necesario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del retrolavado óptimo? Recuerden, usar cargas de retrolavado muy fuertes, muy potentes, pero los retrolavados van a ser por muy poco tiempo y vamos a asegurar un lavado óptimo del material. Ahora, ¿cómo seleccionamos el caudal de retrolavado que necesita el sistema? Básicamente, el criterio inicial siempre es poder tener este dato, ¿no? El área o, pues sí, la superficie del filtro con el que estemos trabajando, que normalmente pues te lo dan en pi cuadrado, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos bien definido cuál es el área o la superficie de mi tanque, voy a seleccionar la velocidad de acuerdo a la temperatura. Hemos diseñado últimamente unas nuevas fichas técnicas donde empezamos a trabajar con temperaturas desde 10 hasta 30 grados, que suelen ser las temperaturas en Latinoamérica que se usa para retrolavar lechos granulares. En general, por ejemplo, aquí en Ciudad de México podemos encontrar aguas en algunos pozos con 10 grados centígrados. Como ven, pues la temperatura es un factor pues importante porque a 10 grados centígrados necesitamos una velocidad de retrolavado de 16 galones por minuto sobre pie cuadrado y conforme vamos incrementando, por ejemplo, llegando en algunos a 30, pues incrementamos bastante, ¿no? La velocidad a 25 galones por minuto pie cuadrado. Pero esto nos va a asegurar que, a diferencia de otros medios tipo arenas, eolitas, etcétera, que son muy blandas y pueden llegar a pulverizarse, eso no sucederá con Catalogs Lite. Eso es una garantía que el material puede resistir velocidades de retrolavado muy, muy elevadas, limpiarse muy rápido, y esto, como les comentaba, se va a traducir en ahorros de agua y energía. Entonces recuerden, para retrolavar, una filosofía de operación con correcta frecuencia y seleccionar el caudal de retrolavado de acuerdo a la temperatura con lo que vamos a retrolavar el lecho. En cuanto a la condición de operación de alimentación, que eso no veía en la diapositiva anterior, el lecho de Catalogs puede incluso trabajar a temperaturas de hasta 60 grados centígrados. En algunos casos hemos llegado a tener experiencias donde incluso se ha llegado a alimentar agua hasta 80 grados centígrados. En cuanto a la parte de alimentación, no hay una restricción tan amplia, pero sí, en cuanto a el agua con la que vamos a retrolavar, estas son las temperaturas recomendadas para una buena limpieza. ¿Y esto realmente a qué se debe? Pues básicamente es porque la temperatura pues cambia las moléculas, ¿no? La cinética de las moléculas del agua y hace que cambie su densidad. Es por eso que es bien importante, si hoy en día no usan este criterio para retrolavar, sí considerar mucho la temperatura con lo que vamos a realizar este proceso. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo recomendado para la operación de Catalogs? Pues un retrolavado óptimo con una frecuencia adecuada, realizar una oxidación continua que nos va a permitir continuidad del sistema sin tener que parar, y en algunas concentraciones muy elevadas de manganeso recomendamos incrementar un poco el pH si es posible arriba de 8,5, aunque en el caso de que ya se opte por una oxidación continua, normalmente el hipoclorito, por ejemplo, en algunos casos ya eleva sustancialmente el pH. En algunos casos, dependiendo del pH del agua con el que entra el sistema, no es necesario realizar este incremento de pH. Recomendamos, por supuesto, que se acerquen con nosotros para poderlos asesorar, pero en general sabemos que se maximiza la eficiencia de remoción del manganeso cuando el pH está un poquito arriba de 8,5. Y pues bueno, en este primer bloque de información, pues hemos abordado todo lo que es la parte operativa,
la parte principalmente de los modos en los que tenemos que operar el sistema de Catalog Slide, pero esta siguiente diapositiva va más enfocada para una de las problemáticas más grandes que se está teniendo, no solo en México, sino en Latinoamérica también, es el tema del arsénico. Catalog Slide, como les comenté al inicio, nos va a permitir también remover de forma muy eficiente el arsénico mediante un proceso de coprecipitación en presencia de hierro. Normalmente la relación para poder coprecipitar el arsénico es 1 a 10, es decir, por cada ppm de arsénico que estemos tratando de eliminar, se requieren 10 ppm de hierro. En general, esta es una relación que nos ayuda para poder tener una eficiencia de hasta un 90%. En general, ¿qué se usa? Pues ya aprovechamos la presencia de hierro que se tenga en el sistema y Catalog Slide va a poder realizar una coprecipitación, pero en muchos casos hay un déficit de hierro necesario para poder lograr esta relación y eliminarlo. Es por ello que nosotros en Westwater pues normalmente recomendamos el uso de RedX, que es un agente férrico de absorción hecho a base de sales de hierro, por supuesto, que nos va a permitir, en caso de que el agua no tenga suficiente hierro para poder precipitar el arsénico, añadirlo al agua y con esto lograr una remoción eficiente. La ventaja es que con ambos productos, pues tenemos un sistema muy seguro porque los dos son certificados para su uso de agua potable y nos va a permitir pues tener una eficiencia de hasta un 90%. En general, nosotros recomendamos que se piense en optar por remover arsénico con Catalog Slide cuando tenemos hasta 50 partes por billón de arsénico en el agua cruda, porque con una remoción de un 85 o un 90% podemos cumplir con las normativas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y en esta siguiente diapositiva, pues vamos a ver realmente cómo sería el funcionamiento para poder eliminar el arsénico con Catalog Slide. Listo, aquí está. ¿Qué hace el RedX? Lo que vamos a hacer es añadir el hierro que llegue a faltar en el agua con RedX, aunque hemos encontrado varios casos donde hay suficiente concentración de hierro y el arsénico solamente hay que pulirlo. Entonces, en algunos casos se puede omitir este primer paso si es que ya hay suficiente hierro en el agua que vayamos a tratar. Luego, en la segunda parte, recuerden, nunca hay que olvidar realizar una oxidación que nos permita regenerar de forma continua el Catalog Slide. Y RedX, pues lo que va a hacer es que los óxidos, vamos a formar un hidróxido de hierro, digamos, de forma continua, que nos va a ayudar a absorber el arsénico y poder coprecipitarlo. Aprovechamos también el poder catalizador de Catalog Slide y además su poder para retener partículas y vamos a eliminar pues este complejo de arseniato que lo vamos a poder eliminar como partícula. Entonces, a la salida del tren de tratamiento, pues tendremos un agua libre de hierro y en caso de que el arsénico también se tenga que pulir, también lo estaremos eliminando en el agua producto. Lo que sí es que en el retrolavado, por supuesto, pues estos hidróxidos de hierro y arsénico, este complejo que vamos a tener, lo tendremos en el agua de retrolavado y por supuesto, pues hay que dar un correcto tratamiento también para su correcta... Hágale, está abierto, sí. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de pensar en eliminar arsénico con el sistema RedX Catalog? Como les comentaba, solamente para casos de pulimiento, por ejemplo, hasta 50 ppb, podemos tener un CAPEX y un OPEX bastante bajo. También nos va a permitir pues, remover múltiples contaminantes en el mismo proceso. RedX también puede incrementar el tiempo de vida útil del lecho de Catalog Slide. Vamos a tener una eficiencia pues bastante elevada, hablamos de un 90%, y sobre todo una de las más importantes es que ambos productos son certificados para agua potable, ¿no? Poder eliminar arsénico con productos certificados para agua potable hace que el proceso pues sea mucho más seguro y sobre todo amigable con el medio ambiente. Ahora, ¿cómo se vería un proceso de eliminación también de arsénico y hierro con Catalog Slide? Pues entonces en este caso ya tendremos dos puntos de inyección. El primero sería un punto de inyección de RedX, que recuerden, en caso de contar con suficiente hierro en el agua, este punto se puede omitir. Siempre recomendamos pues, la oxidación continua. Por ejemplo, aquí colocamos como ejemplo un punto de inyección de cloro y lo mismo que en el proceso para hierro manganeso.
un mezclador estático, un serpentín, un tanque de contacto, y pasamos el hecho de Catalog Slide, donde tendremos pues agua producto de muy buena calidad. En el caso de que ustedes se estén preguntando, Héctor, ¿cómo puedo saber cuáles son las dosis que necesito de oxidante, cuáles son las dosis que necesito de hierro, cómo saber si puedo omitir la dosificación de hierro previamente? Recuerden que contamos hoy en día con una herramienta muy interesante que nos va a permitir realizar diseños en tiempo récord, que es el nuevo calculador de Catalog Slide, que bien lo pueden solicitar con Jordan o directamente en la página de Watchwater, lo podemos proporcionar. Este dimensionador o este calculador nos va a ayudar a definir de forma muy rápida tiempos de contacto, dosis de oxidante, dosis de RDX y también los caudales de retrolavado, así como las frecuencias necesarias. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a que todo lo que acabamos de platicar en esta sesión lo podemos condensar en un solo software que es bastante intuitivo, es muy sencillo de operar. El mismo software le va dando mensajes al usuario y en el caso de que realice algún diseño erróneo, también te da esa nota de regresa y revisa tu diseño. Entonces, esta herramienta que nos permite que el usuario que esté interesado en optar por Catalog Slide, pues pueda realizar un diseño correcto en tiempo récord. ¿Y qué datos necesitarían ustedes para poder usar esta herramienta? Siempre, pues lo ideal es contar con un análisis físico-químico, tener toda la matriz de contaminantes lo más completa posible. En caso de que no, como mínimo, los elementos que vamos a eliminar, lo que es hierro, concentraciones de hierro, de manganeso, de arsénico, de ácido sulfídrico, por supuesto el pH y recuerden también la temperatura del agua. Este es un parámetro muy importante. Por supuesto el caudal que vayamos a tratar y también el tiempo de operación por día, que esto muchos lo omiten, pero hay algunos casos o algunas aplicaciones o ciertas industrias que solicitan sistemas continuos de producción las 24 horas. Entonces, aquí realmente el diseño del sistema siempre va a necesitar un filtro adicional que nos permita no parar el sistema. Entonces, también es muy importante validar con sus usuarios finales si realmente van a necesitar o no una producción continua 24/7. Y normalmente se suelen realizar pues diseños bastante sencillos con la hoja que viene, perdón, en la ficha técnica, la hoja, pues sí, la tabla de dimensionamiento, donde pues se establece, ¿no? Para modelos estándar de fibra de vidrio desde 9x48 hasta 60x110, cuáles son las cargas de Catalog Slide recomendadas para cada uno de esos modelos de filtros y los flujos mínimos y máximos a los que recomendamos operar cada uno de estos filtros. Si bien aquí no nos va a dar el mismo detalle de un diseño, por ejemplo, que realicemos con el calculador, pero puede ser una herramienta también válida en el caso de que ustedes piensen hacer alguna propuesta budget. También puede ser interesante usar esa tabla de diseño. Sin embargo, siempre les recomiendo, inclusive para dimensionar pilotos, que también puedan apoyarse de la herramienta del calculador para tener un diseño a la medida. Y bueno, pues pasamos a la segunda fase de este webinar, que va a ser uno de los más interesantes, porque ya hablamos del concepto, ya hablamos de las ventajas, de lo que va a poder hacer Catalog Slide por las instalaciones en cuanto a eliminación de contaminantes, pero ahora vamos a pasar a otro aspecto que es también muy importante, como es cómo puedo realizar una instalación exitosa. ¿Qué es lo que tienen que considerar los integradores de este tipo de sistemas para que se pueda tener un éxito total con Catalog Slide? Realmente son estos 5 puntos los más críticos que nos van a ayudar a pues, tener una instalación totalmente a la medida para el sistema. Lo primero, por supuesto, es la válvula, restrictor de flujo, que pocos conocen, pero vamos a ver su importancia. Lo que son los difusores o colectores, por supuesto, el sistema de bombeo y los medidores de flujo. Vamos a empezar por pues uno de los, digamos, pues equipamientos más críticos, ¿no? Para la operación exitosa, no solamente el Catalog Slide, en general de cualquier medio granular, pero en específico de Catalog Slide se vuelve vital porque recuerden que hay que seleccionar la válvula en función al flujo de retrolavado. Muchos nos ha pasado, ¿no? Que se selecciona el sistema de válvula por el flujo que necesitamos tratar, lo cual es válido y es correcto que se haga así. Sin embargo, un proceso crítico, recuerden, para que Catalog Slide pueda eliminar eficientemente y que no haya fugas de contaminantes, es retrolavarlo de forma correcta.
Entonces, es muy necesario que siempre podamos verificar que la válvula no solamente sea compatible con el flujo de diseño para la operación, sino también con el flujo de retrolavado que se requiere. Y en general recomendamos que siempre se retrolave al caudal óptimo, seleccionado de acuerdo a la temperatura. Aquí podemos ver, por ejemplo, en pantalla, ¿no? El ejemplo de técnica de una válvula, donde pues podemos ver muy sencillo en la ficha técnica cuál es el retrolavado máximo que nos va a dar el sistema. Y con base en la ficha técnica, pues podemos definir si esa válvula es la adecuada o no para el sistema que estoy operando. Entonces, podemos tener como primera base, pues el calculador, ¿no? Que nos va ahí a definir cuál es el retrolavado que necesitamos para el modelo de filtro seleccionado y posteriormente verificar en la ficha técnica de la válvula del proveedor que me la está ofreciendo si es la ideal para el diseño que yo acabo de realizar. El restrictor de flujo, pues también es una recomendación que solemos realizar. No tengo aquí una imagen, pero realmente es un empaque muy chiquito que se coloca dependiendo, ¿no? También el diámetro del tanque con el que voy a operar, pero es un restrictor que se coloca, que se acopla en la válvula y ¿qué es lo que nos va a permitir el difusor? El difusor lo que va a hacer es evitar que los granulados de Catalog Slide se puedan ir al drenaje al momento de que yo estoy realizando el retrolavado. Entonces, este restrictor de flujo, como pueden ver en pantalla, bueno, aquí se ve un restrictor de flujo para modelos de filtro más grandes, pero en general es una, pues literalmente sí es como una tapita de plástico que se va a acoplar al drenaje de la válvula y esto nos va a evitar que, pues, en caso de que, por ejemplo, la grava que yo coloco, ¿no?, en la parte inferior del filtro, por algún motivo no hace la medida ideal, que se estén fugando algunos granulados de catálogos, este sistema lo que nos va a permitir es evitar que los granulados salgan al drenaje y obviamente, pues, piensen, ¿no? Si yo empiezo a tener fuga de material durante los retrolavados, pues voy a disminuir la carga de media filtrante y esto pues va también a repercutir en el tiempo de contacto y en la eliminación de contaminantes. Entonces, un consejo que podemos dar para la parte también que va acoplado a la válvula en la salida del drenaje, usar un restrictor de flujo y en general nosotros no recomendamos que se use un colector superior o un difusor superior, ya que, pues, recuerde, Catalux pues, se va a retrolavar con mucho caudal y a veces, pues, el espacio de expansión puede llegar a tapar el difusor durante el retrolavado, lo cual, pues, va a reducir el flujo y afectar también la efectividad del mismo. Entonces, en general, estas dos recomendaciones, pues, no usar un difusor superior y optar por un restrictor de flujo a la salida del drenaje, nos va a ayudar a evitar pérdidas de material durante los retrolavados. Y nos vamos ahorita al tercer punto, que son los colectores inferiores. Este punto, al igual que la selección de la válvula, también es un criterio muy importante que deben de considerar al momento de realizar sus diseños, ya que el difusor se debe seleccionar de acuerdo al caudal máximo que nos puede dar, sobre todo para el retrolavado, que es lo que nos interesa. Entonces, nosotros normalmente recomendados, en el caso de que se vaya a optar por tanques de modelos pequeños, ¿no? Desde 9 por 48 hasta tanques de 36 por 72, optar por la selección de un difusor simple. Normalmente la ficha técnica te va a dar el número de laterales, el flujo máximo que te dan esos difusores. Y en el caso de que se vaya a optar por pues, tanques de diámetros más grandes, por ejemplo, arriba de 42 pulgadas hasta 63 pulgadas, usar un difusor doble y verificar en la ficha técnica que el flujo de retrolavado que puede dar ese difusor sea compatible con el diseño que ya hicieron en el calculador de Catalog Slide. En caso de que por cualquier motivo el flujo de retrolavado del difusor no nos permita dar lo que nos pide el diseño, podemos optar, ya lo veremos más adelante, por a lo mejor dimensionar con filtros más pequeños, pero lo importante es que la infraestructura, la instalación que yo estoy realizando, sea compatible con los criterios de lavado que necesita el filtro Catalog Slide. Y todo esto pues lo podemos validar en la ficha técnica que nos comparta el fabricante del difusor para verificar su compatibilidad. Por supuesto, también el equipo de bombeo suele ser crítico al momento de realizar una instalación exitosa en general, pero también con Catalog Slide, porque la bomba tiene que estar debidamente dimensionada para abastecer el flujo
adecuado, por supuesto, para el servicio, pero también para el retrolavado. Entonces, son tres, digamos, grandes detalles que tenemos que ver. Pero la válvula, los colectores y la bomba, que los tres estén debidamente alineados a lo que necesita el diseño que hicieron con Catalog Slide para su correcta operación. En general, nosotros recomendamos que los retrolavados empiecen de forma lenta y se vayan incrementando hasta llegar al flujo máximo que se recomendó en el diseño. Esto lo podemos hacer por medio de un variador de frecuencia que nos va a permitir pues, modificar el flujo que ofrece la bomba, o en algunos casos, pero normalmente suele ser la que menos optan los integradores, es pues pensar en otra bomba, ¿no?, de ayuda para al momento de retrolavar. En general, recuerden que todos estos elementos que tenemos que considerar para el retrolavado definitivamente se van a amortizar considerando que el material va a tener un tiempo de vida de 7 a 10 años. Eso definitivamente, todos estos requerimientos que estamos colocando aquí nos van a permitir que el sistema se amortice por sí mismo. Entonces sí es importante considerarlos al momento de realizar su diseño. Y por ejemplo, en esta parte del equipo de bombeo tenemos un ejemplo digamos, muy clásico de cómo podemos dimensionar con filtros más pequeños. Por ejemplo, en el caso de cómo realizar una instalación. Con una sola bomba, sin usar un variador de frecuencia, ¿qué podía hacer? Por ejemplo, tenemos este caso de un sistema de filtración que se debe de diseñar para tratar 100 galones por minuto en filtración. Si nosotros, por ejemplo, optáramos por ir a ver la ficha técnica, pues rápidamente vemos que un tanque de 48 por 72 pues nos va a permitir abastecer el servicio, que va a 100 galones por minuto, pero el retrolavado, por ejemplo, óptimo, por ejemplo, para 20 grados, necesitan 250 galones por minuto, que recuerden, vamos a retrolavar de 5 a 10 minutos con el caudal óptimo. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, en el caso de que la válvula, la bomba, los colectores que yo estoy seleccionando o que mi proveedor me está ofreciendo no me vayan a dar el retrolavado óptimo que yo necesito, que son 250 galones por minuto, una opción que podemos optar pues es, por ejemplo, dimensionar con filtros más pequeños que me permitan abastecer el flujo de servicio. Por ejemplo, en este caso operaríamos pues un sistema en paralelo en donde voy a tener tres tanques de 30 por 72 y cada uno de estos filtros requiere un retrolavado óptimo de 100 galones por minuto. Entonces, si yo tengo una bomba, ¿no?, que me abastece 100 galones por minuto y cada uno de estos filtros lo tengo que retrolavar a 100 galones por minuto, con una sola bomba puedo operar montaje en paralelo, los tres operan en paralelo y vamos retrolavando cada tanque uno por uno. Aquí, ¿cuál sería el único requerimiento que necesitaremos validar con el usuario final? Que no requiera un sistema de producción continuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Porque en caso de ser así, esta solución que estamos colocando en pantalla, pues, ¿qué necesitas? Necesitas mínimo 30 minutos de no producir agua, ¿no? Porque recuerden, vamos a retrolavar cada filtro durante 10 minutos. Entonces, como mínimo, vamos a necesitar media hora de no producir agua para poder optar por este montaje en paralelo. En muchos casos es factible, sobre todo cuando no se necesita una producción continua de agua. Pero recuerden, o sea, lo que estamos haciendo aquí es hacer una ingeniería de diseño con base al retrolavado y esto pues ¿qué va a evitar? Pues costes de una bomba adicional, por supuesto, o el coste de un variador de frecuencia. Entonces también con eso estamos optimizando nosotros costos al momento de funcionar con Catalog Slide y en general siempre optar por tanques más pequeños, siempre que el usuario y el espacio de la instalación lo permita, nos va a ayudar sobre todo a tener menos requerimiento de agua para los retrolavados. Y por último, pues siempre aconsejamos, ¿no?, que en general, pues lo que no se puede medir no se puede controlar. Y el retrolavado siendo uno de los criterios más importantes para operar exitosamente, pues nosotros podemos comprobar al cliente, al usuario, inclusive al mismo proveedor, que estamos retrolavando correctamente el sistema por medio de un medidor de flujo. Entonces, siempre recomendamos pues, instalar un medidor de flujo a la salida del drenaje, ir haciendo medidas constantes para asegurar que yo estoy retrolavando de manera eficiente la media.
Y todos estos consejos que acabamos de ver, ¿por qué son importantes considerarlos al momento de diseñar una instalación? Sobre todo el retrolavado, porque ¿qué sucede? Y nos llega a pasar, Jordan también seguro se los va a comentar, cuando hay un retrolavado inadecuado empiezan a haber eficiencias muy bajas de remoción, fugas de contaminantes, y en muchos casos se suele pues señalar, ¿no?, al medio filtrante. Pero de manera general nosotros vamos a tener un proceso muy eficiente cuando consideramos esta importancia. Cuando un retrolavado no se hace de forma óptima, pues la media lo que va a suceder es que se va a ensuciar, ¿no? Es decir, tenemos un primer volumen de agua que está pasando por el lecho de Catalog Slide, ok, va a haber un ensuciamiento. Se hace un retrolavado ineficiente, se limpia solamente cierto porcentaje de la media, pero se sigue acumulando, por ejemplo, en la parte superior, ensuciamiento. Y después vuelvo a operar con agua sucia. Entonces, el problema va agravándose y se va agravando y se va haciendo como una bola de nieve cuando no se hace un retrolavado adecuado. Entonces, cuando es inadecuado, ¿qué va a pasar? Primero que las partículas no las vamos a eliminar del sistema, ni vamos a eliminar estos canales preferenciales que recuerden, la frecuencia de 24 a 72 horas es para borrar estos canales preferenciales. Y luego, cuando hay acumulación de partículas en la media, voy a tener un diferencial de presión. Ahí también tengo que retrolavar lo que ocurra primero. Entonces, se forman canales preferenciales, hay fugas de contaminantes y hay pues muchas problemáticas, ¿no? Y al momento de tener agua que no está cumpliendo los requerimientos de sus clientes. Entonces, este criterio es muy importante que lo consideren. Ahora, por el otro lado, ¿qué sucede cuando yo seleccioné correctamente pues la válvula, seleccioné correctamente la bomba, seleccioné correctamente los colectores? Entonces, la media, pues sí, se va a ensuciar, o es un proceso de colmatación, ¿no?, que se le llama, y con el retrolavado yo voy a poder remover todas las partículas, voy a borrar todos estos canales potenciales de forma eficiente, y la media ya limpia va a funcionar de nuevo por su mayor eficiencia. Entonces, ahí hablamos de una experiencia exitosa para ustedes, para su cliente, y eso es lo ideal, ¿no? Buscar en todas las instalaciones poder asesorarlos para que el sistema funcione de forma eficiente. ¿Y su cliente qué va a ganar con esto? Pues un proceso, un agua de muy buena calidad, con prácticamente 99.9% de eliminación de estos contaminantes. Va a ahorrar agua, va a ahorrar energía y agua con muy baja turbidez. En el caso de que quiera alimentar solamente para agua potable, o que quiera eliminar a un sistema de, o que quiera, perdón, alimentar a un sistema de ósmosis inversa, la calidad del agua va a ser muy, muy buena. Entonces, es por eso que es muy importante asegurarnos de que la infraestructura existente, porque en muchos casos también Catalog Slide se sustituye de filtros que ya existen actualmente. Entonces, en el caso también de las sustituciones es importante que se acerquen a nosotros para pues comentarnos, oye, mira, es que tengo este sistema que lo quiero cambiar, pero no estoy muy seguro de que el colector sea el adecuado, o no estoy muy seguro que la válvula me pueda dar el retrolavado que necesita Catalyst. Entonces, todos esos detalles se tienen que considerar no solamente en instalaciones nuevas, sino también cuando estemos sustituyendo medias tradicionales, por ejemplo, gravas, arenas en general, donde su cliente sí va a tener un gran valor agregado al optar por esta tecnología, pero siempre y cuando la infraestructura existente nos permita retrolavar y operar correctamente el nivel, ¿no? Y la idea es justamente estar cerca de ustedes, asesorarlos con estos webinars, con toda la información en línea, para que puedan tomar mejores decisiones y el sistema funcione de forma exitosa. Es lo que todos necesitamos. El prestigio de su conocimiento y de la marca crece y al final pues todos ganamos. Entonces sí es muy, muy importante considerar todos estos criterios al momento de seleccionar equipos y dimensionar un sistema con Catalog Slide. Y como conclusión, pues realmente este medio filtrante está presentando hoy en día pues una revolución a las tecnologías tradicionales. Watchwater, por ejemplo, en Europa empezó justamente así, sustituyendo tecnologías tradicionales base arena, que pues no eran muy eficientes o que buscaban los usuarios mejorar muchísimo sus procesos. Entonces, es una revolución tecnológica. Es importante nada más asegurarnos de que todo esté correctamente instalado. Y hoy en día, pues bueno, esta es la presentación con la que solemos distribuir el material. Son sacos de un pie cúbico que tienen un peso de 30 kilos.
Y en general, pues nosotros vendemos prácticamente de Alemania, por ejemplo, en Colombia tenemos mucha presencia por medio de biocidas que compran varias tarimas y ustedes podrán tener también disponibilidad de tener el material con muy buenos tiempos de entrega por medio de biocidas y químicos. En general, si tienen alguna duda, pueden comunicarse directamente con Jordan o visitar nuestra página www.watchwater.mx, en donde van a encontrar pues mucha literatura, van a encontrar algunos casos de éxito y orientación más que nada al momento de seleccionar el sistema de Catalog Slide.